Aparte del lago de fuego, la Biblia habla de un castigo futuro para los incrédulos del cual pocos cristianos hablan y pocos conocen, pero que está mencionado por Jesús y los apóstoles en las Escrituras. Se trata de un tiempo viviendo en oscuridad. Apocalipsis 22 nos describe cómo será el reino futuro en el que viviremos los creyentes. Entre otras cosas nos dice que allí no habrá más noche y Dios mismo nos alumbrará continuamente. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Pero unos versículos más adelante nos dice que los incrédulos quedarán afuera. En el 22:14 leemos: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Muchos interpretan estos versículos como significando que afuera significa que los incrédulos van a estar muertos para ese tiempo. Otros creen que estarán en un lugar de tortura al que conocemos como infierno, pero la Biblia no habla de un lugar de tortura perpetua, aunque sí habla de un lugar de oscuridad en donde la gente malvada va a pasar un tiempo antes de ser aniquilada por completo. En Mateo 22:1 al 14 Jesús refiere una parábola en donde un rey, que representa a Dios, hizo una cena de bodas para su hijo, Jesús, y mandó a sus sirvientes a llamar a los invitados, que era el pueblo de Israel. Algunos de estos invitados rechazaron ir a la boda, otros incluso mataron a los mensajeros, por lo cual el rey se enojó y mandó a matar a esos asesinos. Todo esto simboliza el rechazo inicial de Israel hacia el señorío de Jesús. Luego este rey envió a sus sirvientes a que llamen al banquete a todos los que hallen en el camino, gente que inicialmente no había sido invitada, y dejó entrar a los que aceptaron la invitación. Pero en el versículo 11 nos habla de alguien que fue a la boda con ropa inapropiada y por esa causa fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Esto representa a las personas que no se visten de Cristo, lo cual es requisito para entrar en el reino, conforme a lo que dice, por ejemplo, Colosenses 3, del 8 al 14. No es la intención en esta enseñanza corta analizar toda la parábola, pero notemos que se habla de ser echado en las tinieblas de afuera. Más adelante, en Mateo 25:14 al 34, tenemos la conocida parábola de los talentos, donde Jesús señala lo importante de usar los talentos dados por Dios para servirle. Los que invirtieron sus talentos fueron recompensados, pero en el 25:30 leemos: al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Nuevamente Jesús habla de tinieblas de afuera. Estos relatos son parábolas, así que se podría argumentar que estas tinieblas no son literales. Sin embargo, en otras ocasiones, hablando ya sin parábolas, Jesús dijo, en Mateo 8:11, por ejemplo: y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Acá Jesús está hablando a Israel luego del excepcional acto de fe de un centurión romano. Jesús no está hablando en parábolas. Acá dice literalmente: algunos hijos del reino, referido a gente del pueblo de Israel, serán echados en las tinieblas de afuera. Esto es por su incredulidad. En Juan 6:37 leemos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí jamás lo echaré fuera. Jesús acá dice que quienes vengan a él no iban a ser echados afuera. No se mencionan las tinieblas, pero claramente se está hablando de un lugar afuera. Ahora bien, si Dios hubiese querido significar que los incrédulos simplemente van a ser eliminados, no tiene sentido que use la palabra afuera, acá y en Apocalipsis 22. Por otro lado, tampoco tiene mucho sentido asociar la palabra afuera y tinieblas con una tortura en el infierno o un lugar similar. Ambos extremos son incorrectos. Claramente la Biblia nos muestra que los incrédulos van a estar en un lugar de oscuridad, afuera del reino, pero esto no va a ser para siempre, porque después van a ser aniquilados. Segunda de Pedro 2:12 al 22 y el libro de Judas nos habla de gente infiltrada en la iglesia que se hacía pasar por creyentes, que incluso enseñaban sobre la palabra, pero que en realidad eran obreros del adversario. Era gente que torcía el mensaje del evangelio para justificar conductas inmorales y también obtener ganancia económica. Estas personas conocían bien el mensaje del evangelio, pero habían decidido actuar contra Dios, desde dentro de la iglesia misma. A este mismo tipo de personas Jesús llamó lobos vestidos de corderos, cizaña,
sepulcros blanqueados. También dijo que eran culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Pablo habló de esta gente como teniendo conciencia cauterizada y que eran ministros de Satanás disfrazados como ministros de luz. Luego de describirlos, Pedro dice en 2 de Pedro 2:17 que para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Judas habla de este mismo tipo de gente y en el versículo 13 dice que para ellos está guardada la profunda oscuridad de las tinieblas durante una era. Esto quiere decir que para esta gente que comete este tipo de pecado hay un castigo especial. No solo van a estar en las tinieblas de afuera, sino que van a estar en un lugar aún más oscuro. Dentro de ese lugar de tinieblas, ellos van a estar en la parte más oscura a causa de este tipo de pecados que cometieron. En realidad no podemos saber qué tan oscuro va a ser el lugar, ni cómo se va a vivir ahí. Comparado con la luz de Dios que va a haber en su reino, podemos imaginar que cualquier otro lugar con menos luz podría ser considerado oscuro. Quizá incluso lo que nosotros hoy consideramos como luminoso será oscuro en comparación a la luz de Dios en aquel momento. No obstante, queda claro que los incrédulos van a pasar un tiempo en algún lugar más oscuro y que hay un grupo de personas que va a estar en un lugar aún más oscuro todavía a causa de la maldad que cometieron. Por supuesto, esta vida en oscuridad no va a ser perpetua, sino que es un castigo justo por el daño que estas personas han hecho y luego todos los malvados e incrédulos van a ser aniquilados. Decenas y decenas de versículos de la Biblia nos hablan de la completa aniquilación de los impíos. Entre ellos, si quieren, pueden revisarlos tranquilo, Romanos 6:23, Salmos 37:10 y 11, Salmos 37:20, Salmos 92:6 y 7, Salmos 145:20, Proverbios 10:25, Ezequiel 18:4, Malaquías 4:1, 2 de Pedro 3:7 y hay muchos más. Ante todo esto tenemos que estar agradecidos de que Dios hará justicia y que aunque nosotros merecíamos también ese castigo y la muerte, nos ha rescatado por medio del sacrificio de su Hijo Jesús y por medio de la fe en Él vamos a vivir para siempre en su reino de luz. Romanos 3:21 al 24 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.